Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva tarde de domingo en el canal de Mobile Esports para un Just Chatting sumamente interesante porque el día de hoy tenemos dos grandes invitados, dos personalidades, grandes comunicadores y periodistas del mundo motor y tuerca para que estemos conversando sobre todo lo que está pasando en Brasil con el Grand Prix y por supuesto sobre Ayrton Senna y además sobre juegos relacionados a la Fórmula 1. Y me refiero a los dos grandes, Walo Frías y Carlos Jimeno, que nos van a estar acompañando durante esta tarde de domingo. Yo quería hacer una confesión de que yo siempre que manejaba escuchaba el programa Rock y Ruedas, Rock and Ruedas, así que es un honor, es un gusto poder conversar con dos grandes periodistas, dos grandes comunicadores. La verdad, por primera vez me siento así como, oh, niña fan, niña fan. Así que bueno, comencemos obviamente con lo importante, lo que está pasando en Brasil este fin de semana, hace un par de días obviamente, para quienes son fanáticos de la Fórmula 1, deben estar sumamente conectados a todas las transmisiones, a las carreras, a todas las polémicas que quizás también han sucedido durante esta semana, pero quizás para alguien que no sea obviamente tan fan de la Fórmula 1, ¿cómo le podemos contar de qué se trata este espectáculo del GP de Brasil, Walo? A ver, bueno, la Fórmula 1, además estamos terminando una temporada donde luego en la próxima vendrán grandes cambios. La Fórmula 1 es un deporte de extrema como adrenalina, por decirlo de alguna manera, dado que uno tiene que ponerse en la perspectiva de lo que realmente ocurre. Lo que ocurre es que un ser humano se sube a una máquina hiperpotente, ¿no es cierto? Hiperpotente. Y esta máquina, que si uno la tirase sola a la calle y le prendiese el motor, probablemente sería, o sea, de hecho sería incontrolable. Y esta persona, este ser humano, bueno, lo que hace es controlarla, dirigirla y sacarle el mejor provecho a ese vehículo. Y esa acción de la unión de un ser humano con una máquina, sobre todo con una máquina tan extrema como en Fórmula 1, es la que precisamente genera toda la pasión, ¿no es cierto?, que genera. ¿Sí? Es así, es como en simple es eso. Qué buena definición. Y Carlos, ¿tú cómo lo definirías? ¿Cómo definirías a alguien que no sabe lo que es la Fórmula 1? ¿Qué es lo que se va a encontrar finalmente con este espectáculo? Yo diría dos cosas que apuntar, porque la definición de Igualo respecto de lo que técnicamente un auto de Fórmula 1 está muy bien detallada, no hay mucho más que aportar en ese sentido, pero agregaría dos cosas. Lo primero es que la Fórmula 1 en estos últimos 3 años, sobre todo en la pandemia, Dani, ha ganado un público y una fanaticada que antes no seguía la categoría. Si bien es un deporte hipermasivo, hiperglobalizado, muy tecnológicamente avanzado, con muchos recursos, las principales marcas automotrices, pero también las principales marcas de cualquier ámbito comercial están en la Fórmula 1 como patrocinadores, ya sea del campeonato o de cada fecha. Pero ha ganado un público que antes la Fórmula 1 no tenía, que es un público mucho más masivo, más abierto y que no necesariamente entiende de automovilismo y que muchas veces no entiende incluso la propia categoría. Claro. Pero le genera mucha emoción y mucha entretención ver este espectáculo, que más allá de un evento deportivo puro y duro como es también un espectáculo. Y de los más entretenidos que hay dentro de cualquier ámbito, la Fórmula 1, insisto, Dani, para cualquiera que alguna vez se encuentre con una carrera inesperadamente, se va a encontrar con un tremendo show. Bueno. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, a eso apoyó mucho Dani, y con Walo lo hemos conversado mucho en Rock and Roll. Sumó mucho la serie de Netflix Drive to Survive, porque generó una expectativa sobre una emisión televisiva que en el fondo entretiene a las personas en el trasnoche, en la tarde, en la mañana, y que no necesariamente ocurre el domingo de la carrera, como pasó hoy. Eso por el lado del espectáculo. Y por el lado de Brasil, que fue tu primera pregunta, yo diría, no sé cómo lo ves tú, Walo, es la única fecha que tenemos en este lado del mundo. Latinoamérica o América del Sur solo tiene el Gran Premio de Brasil en Interlagos hace años. Argentina tuvo un Gran Premio en los 90 que intentaron recuperar, no pudieron darle continuidad, hay muchos factores que inciden en ello, pero salvo México, que digamos México pertenece al primer mundo del motorsport, y comercialmente hablando también, salvo eso, Brasil es lo más cercano y es el momento donde toda la fanaticada de América del Sur puede volcarse o presencialmente o sentirse un poco más cerca de la F1.
Claro. De hecho, bueno, ahí tú comentabas que hay mucha gente que no entiende de automovilismo, pero se queda por el show. Yo me identifico un poco por ese público, que yo les contaba ahí fuera de cámara que a pesar de que mi papá es un gran fanático de la Fórmula 1, yo recuerdo muy niña haber estado viendo estas carreras no entendiendo nada. Era así como, ¿por qué te entretiene ver autos dando vueltas eternamente? Claro, ahora de adulto me doy cuenta de lo entretenido, de lo emocionante, de la adrenalina que uno siente con los corredores, sobre todo, por ejemplo, cuando ponen la cámara dentro de los autos y es como a la velocidad que ellos van pensando en la cantidad de accidentes que suceden también en las carreras. Obviamente íbamos a estar hablando también de grandes íconos y también vamos a relacionar la Fórmula 1 con el mundo de los videojuegos, porque yo les quiero hacer algunas preguntas, a lo mejor si ustedes han jugado algún título de Fórmula 1, si a lo mejor sus hijos, sobrinos o quizás alguien ahí que ustedes conozcan le gusta, pero la verdad es que como dicen ustedes es un gran espectáculo y es lo que vimos por ejemplo el día de hoy en la carrera que fue en la mañana, sí, que me acuerdo que me desperté para verla, no sé qué hora era, eran como tipo 10, 11 de la mañana. Bueno, de hoy la verdad que la carrera, hora local, hora chilena, fue a las 2 de la tarde. Ah, Lo que las pasa es que la transmisión... Me desperté tarde. Te despertaste tarde. sí. Como buen Como domingo buen parece, carrera oye. El trasnoche estuvo bueno ayer, parece. Pero parte mucho antes la transmisión. La carrera fue a las 2, pero esto tiene una previa y ayer Claro. hubo una carrera sprint, clasificaciones, un montón de cosas que le dan volumen al día. A las 2 larga la bandera a cuadro, se apagan los semáforos y a correr. Un poco Exacto. eso, ¿no? Exacto, sí, de hecho... Dani, te despertaste tarde, pero además totalmente inconsciente. ¿eh? No, la verdad yo debo decir, debo confesar ahí, aprovechar de saludar al chat que ya nos está escribiendo que sí. Debo reconocer, hoy día me desperté tarde, no tenía idea qué hora era, pero estuvimos ahí viendo la previa también, viendo cómo muchos periodistas también estaban entrevistando a grandes figuras, a fanáticos, estaban hablando un poquito de lo que pasó el día sábado, o sea, ayer con Hamilton. Un poco ahí también de parte de ustedes, ¿cómo lo podríamos explicar? Porque claramente si uno no entiende muy bien de automovilismo, de las reglas, de todo, como el detalle más fino finalmente que tienen estas carreras, ¿qué es lo que pasa ayer con Hamilton que finalmente es descalificado? Y si no mal entiendo, hubo una multa también para otro corredor el día de ayer. Sí. Bueno, el reglamento habla de cosas muy estrictas. De hecho, hay que hablar de lo estricto que es el reglamento, porque cuando tú tienes una disciplina como la Fórmula 1, tú aplicas matemática, o sea, vas al milímetro. Todo es al milímetro y a la décima, y a la milésima también. Claro. En este caso, a Verstappen, que es lo más corto, lo multaron porque él se acercó y tocó su alerón y luego lo comparó físicamente, tocando el alerón de Hamilton. Eso no está permitido. Por eso su sanción en 50.000 euros, si no me equivoco. Que para ellos es como nada. Sí, es poco. Una propina. Lo paga el equipo, por cierto, no lo pagan ellos de su bolsillo, lo paga Red Bull Honda. Claro. Oye, pero en el caso de Hamilton, lo que ocurrió es que el alerón en los extremos, ni siquiera en el centro, el alerón tiene la posibilidad de moverse, ¿no es cierto? Cuando entra en modo DRS, se levanta para que no haga carga aerodinámica, sino que por el contrario, se elimine esa carga y el auto vaya más rápido. Entonces tiene un actuador al centro y obviamente ejes en los extremos. En los extremos no daba la medida máxima, que eran 85 milímetros. Al centro donde estaba el actuador sí lo daba, pero no en los extremos. Y por eso fue multado y fue de hecho tirado al fondo, a partir desde el fondo. Y además había cambiado motor. Ya con el solo cambio de motor él tenía que retroceder 5 puestos en la largada, pero luego vino la sanción, por lo tanto se fue al fondo. Esas son las razones de por qué partió al fondo. Hay que entender, Dani, que toda esta normativa para la Fórmula 1 se ha construido en décadas, una categoría que tiene más de 70 años, y se ha ido siempre puliendo, intentando ser lo más estricta y precisa, como dice igual lo posible, porque quien toma una ventaja técnica finalmente puede tomar una ventaja deportiva, y eso es lo que el reglamento intenta contener, que haya una justicia que sea una paridad independiente del equipo y del piloto, ya sea el multicampeón Hamilton es sancionado y va atrás, o Verstappen, que es su rival y el gran potencial futuro campeón de esta serie, que también está limitado por estas condiciones y no se les deja pasar una. Con esto lo que se busca es mantener una justicia deportiva. Ahora, muy preciso sobre este punto, Daniela, hay que entender porque, y aquí va a la base lo que yo les comentaba respecto de que se sumó un nuevo público. Pensemos que no todas las personas entienden este detalle tan fino en las sanciones. En grueso, la categoría tiene los días viernes entrenamientos, donde los equipos van poniendo a punto el auto con los sets de neumáticos, si va a haber un piso seco, lluvia o no, etcétera, ¿cierto? Hay diferentes nomenclaturas neumáticos para cambiarlo.
El sábado hay una clasificación, hay un entrenamiento previo final y luego una clasificación. El que haga la vuelta más rápida, larga adelante. El que segundo hizo la vuelta más rápida al circuito, sea donde sea que les toque correr, va segundo y así se establece la grilla alargada. Y luego tenemos una carrera el día domingo donde parten del 1 al 20 dependiendo de cómo clasificaron. Así se configura un poco la competencia de la Fórmula 1, que después tiene todo esto de las sanciones en dinero, sanciones en tiempo, sanciones en posiciones, sanciones en cambios de motor, etcétera, 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 que después, claro, hay que ir entendiéndolo más, pero es como cualquier cosa, uno en la medida en que lo va siguiendo va entendiendo un poquitito más ese detalle más fino. De hecho, hay una pregunta ahí en el chat que dice, ¿qué opinan de la polémica de la no penalización de Verstappen, obviamente de la escudería de Red Bull, para quienes obviamente no conocen a los corredores? Porque hoy día vimos, finalmente, después de una carrera sumamente emocionante, que el primer y tercer lugar para Mercedes, segundo y cuarto lugar para la escudería de Red Bull. ¿Qué opinan ustedes de que finalmente, claro, se le penaliza de forma monetaria, pero no en puestos? Eso es lo que entiendo con el tema de la polémica. ¿Cuál? Porque no tenía la gravedad, no revestía la gravedad. De hecho, hay una cámara desde el auto de Alonso en donde se ve que realmente él prácticamente ni toca el auto. Sí. O sea, como que hace dos cositas nomás y se va. Como que la estaba mirando nomás, así como que... Es que sí, toca la mano, pero nada más. O sea, hubiera sido totalmente injusto haberle quitado la posibilidad de partir adelante. Claro. Ahí el reglamento, Dani, la respuesta para el amigo que está escribiendo es justamente, hay un reglamento establecido por la FIA y por la categoría que dice que ese acto que cometió Verstappen se sanciona con dinero. Y en el Motorsport eso ocurre mucho, no solo en la Fórmula 1, en el Motorsport hay sanciones económicas, sanciones deportivas, ambas, ¿cierto? Y de ahí se va escalando. Pero lo que hizo Verstappen básicamente atiende a una sanción económica que, como tú dijiste al comienzo, 50.000 euros para nosotros que estamos aquí conectados es una locura, pero para una escudería que está peleando un campeonato mundial y con los presupuestos que se manejan, no es la verdad mucho, eso no es mucho. De hecho, recuerdo aprender sobre eso en este documental de Netflix que hacen sobre la Fórmula 1, que si en la casa ustedes no lo han visto, por favor, véanlo. Si aunque no te guste el automovilismo, de todas maneras es un documental sumamente interesante. Uno aprende un montón y sobre todo lo que a mí me pareció más interesante es cómo la Fórmula 1 se tuvo que adaptar a tiempos de pandemia. Que claramente un evento masivo, enorme, con un presupuesto, pero es que gigante, que de repente te digan, ya no se puede hacer, obviamente los corredores se quedan ahí sin entender qué se puede hacer, se tiene que dejar de entrenar. Y también lo interesante, como decía Carlos, el público nuevo que ha entrado gracias a la pandemia, por decirlo de alguna forma, a este deporte que claramente lleva décadas, obviamente, siendo parte de la casa de muchos quizás. Y que también los videojuegos han logrado que mucha gente se interese en el automovilismo. No necesariamente en la Fórmula 1, pero también para rally, para karting. Que además el karting es como donde parte todo finalmente de la Fórmula 1. Sí, absolutamente. Mira, cuando tú te interiorizas de estas disciplinas que en lo personal creo que realmente son los deportes, porque hay muchas cosas que uno llama deporte, pero no pasan más de ser más allá que un mero juego, jugado por deportistas, pero son un juego de pelota, esos son juegos. Esto, el deporte es donde se implica el riesgo de perder la vida. Exacto. Ahí hay algo que te hace trabajar la mente en un estado muy distinto del juego. O sea, tú pasas a un estado diferente cuando tú pones tu vida de por medio. Y cuando algunas personas, a través, por ejemplo, de los juegos digitales, ¿no es cierto?, van descubriendo incluso en esas plataformas lo difícil que es controlar un vehículo, y cuando estos aparatitos vibran y hacen sentir algunas cosas y dicen, chuti, ¿cómo será en serio esta cuestión? Si es difícil, ¿cómo será en serio? Bueno, ahí empieza entonces a haber un interés por descubrir de qué se trata esto. Mira, un pequeño detalle técnico. Un caballo de fuerza es la fuerza que se necesita para levantar 75 kilos, probablemente a ti una y medio de Dani, ¿no es cierto? Estoy pensando en eso, a 1 metro en 1 segundo, ¿cachai? O sea, eso es un caballo de fuerza. Un Fórmula 1 tiene 1000. Wow. Y tú tienes que controlarlo y jugar con ellos. Imagínate, y además pesan 600 kilos. Sí. Claro. Y si lo lleva a los autos de calle, Dani, o a todos los que están conectados, también vale el ejemplo. Fijemos un auto promedio con 100 o 110 caballos de fuerza. Es un sedán que manejas en la calle o que tomas un taxi, un Uber.
y te mueve con esos caballos. Un auto de Fórmula 1 tiene 10 veces eso, pero pesa mucho menos también. Además está la presión de la competencia. Yo quería volver un poco al punto de quién se suma y entiende. De chico, yo creo que al menos Walo, yo y muchos más, jugábamos juegos juegos digitales, videojuegos arcade, por ejemplo, Claro. donde uno disfrutaba poniendo una ficha y jugaba con una gráfica en 2D bastante básica, pero ya era emocionante, ¿eh? Unos pixeles que uno imaginaba que eran unos. Claro, uno tenía que tratar de entender en 2D la maravilla de visualizar una carrera, pero era entretenido. Esto ha evolucionado al punto en el que hoy uno juega en un simulador. A mí me ha tocado jugar en el simulador de F1, montado en un F1, frente a una pantalla, y la vivencia es alucinante. O sea, probablemente al que le toque vivir esa experiencia, independiente que le guste o no el automovilismo, que le guste o no el deporte, o que sepa quién es Hamilton y Verstappen, va a quedar loco, porque sentarse en un simulador y tener una pantalla que te haga vibrar, curvar, inclinarte, sentir 1, 2, 3, 4, 5 G en una curva, en la gravedad que ejerce la inercia en movimiento contrario, es fabuloso. Entonces, yo creo que la tecnología lo único que ha hecho es apoyar y darle más masividad a esto y hacerlo, y hacer una bajada más amplia. Hoy día más personas tenemos acceso a esto, que finalmente es una exclusividad para 20 afortunados, que son los 20 pilotos que corren en la Fórmula 1, más los testers y los técnicos. Tan cerrado, tan exclusivo, que hoy día lo podemos por lo menos vivir un poco más de cerca. Oye, quiero aprovechar de que en el chat Trique les dice un saludo a Walo y a Carlos, y agradecer todo lo que nos enseñan con sus datos en Rock and Ruedas. Hay obviamente gente que los escucha. Pero ya volviendo al tema del GP de Brasil, tenemos que hablar, y a propósito del título del día de hoy, de los 30 años de Ayrton Senna. Este icónico corredor brasileño, casi dios, obviamente, que consideran la mayoría de los brasileños. ¿Cómo podríamos describir o cómo podríamos hacer la comparación, por ejemplo, para alguien que no es tan fanático de la Fórmula 1? ¿Podríamos decir que es como el Maradona de la Fórmula 1? En lo personal, no me gusta en absoluto la comparación, para nada. Ayrton Senna jamás se hubiera metido ninguna droga. No, me refiero al fanatismo. No, es que el fanatismo hay que aterrizarlo. Mira, ahí hay una gran diferencia entre los deportistas valga la redundancia, deportes como esto, como el motociclismo, en donde tú tienes que estar 100% lúcido para dar tu máximo. ¿Te fijas? Y a los pocos que han cometido el error de meterse alguna pastilla, como lo hemos visto en muy pocos casos en el último tiempo, la verdad es que la sanción es muy severa. Entonces, yo en lo personal no es una buena comparación. Probablemente yo estaría más tranquilo si tú me dices que se parece a Pelé, sí. A Pelé, sí, porque podría Pelé ser. es un gallo bastante más limpio, ¿no es cierto?, que Maradona. Yo lo lamento mucho por Maradona, porque pienso que tuvo una vida muy desgraciada, pobre, pero sí, lo que pasa es que Ayrton Senna era un tipo muy preocupado de la gente, pero en buena, él quería el bien para los demás, él quería el bien para su país. Te comentaba fuera de micrófono que un antiguo jefe máximo de la Fórmula 1 dijo que la diferencia entre él y Schumacher era que Senna podría haber sido presidente de Brasil y Schumacher jamás iba a ser presidente de nada. Era ese tipo de persona, Senna, era un gallo que era muy, muy místico, y realmente por eso se transformó en un mito, porque él era muy místico, hacía cosas que otros pilotos no comprendían. Siendo compañero de Prost, este gallo le quitó una vez en Mónaco, le quitó la pole position, y cuando le preguntan a él cómo lo hiciste, Ayrton Senna dice, no, es que me salí del auto, miré el circuito de arriba, bajé y lo hice. Y esas cosas Prost no las entendía, y muy pocos la entienden. Hamilton se ha acercado mucho a ese misticismo, por eso que ha tenido los cambios que ha tenido. De hecho, Yo creo... No, por Dani, favor, Carlos. Dani. No, sí, era como para que Walo no me odiara después. En realidad era como la comparación más o menos de lo que la gente puede sentir como el fanatismo por un personaje del deporte, más allá de la persona en sí. No voy a hablar como de la figura ni hacer un juicio de valores sobre las personas en sí, sino que para que se entienda como lo que podría ser el personaje, lo que significa para la gente. Yo estoy contigo, Daniela, en ese punto, porque las personas eligen a su ídolo independiente de si este ídolo sea positivo o negativo, y más allá de la vida que ha llevado cada uno. Claro. Charly García es un ídolo para los argentinos y sabemos cómo es Charly, lo sabemos muy bien. Sí. Y así tantos más, Mick Jagger y tantos más, ¿te fijas? Y Kurt Cobain, etcétera.
Y bueno, Maradona es el ídolo de los argentinos porque ellos eligieron que fuera su ídolo. Yo no creo que sea nuestro punto de calificar cómo vivía, Ah, que no. desgraciadamente acabó con todo. El punto de Senna es que Senna era, como decía igual, un tipo muy especial, muy sensible. Además de ser frío como competidor, era muy sensible, tenía un lado humano muy desarrollado. Sí. Ese lado humano, ese toque social, no lo perdía porque cada vez que... Imaginemos lo difícil que era en los 80s y 90s venir desde Europa y Asia a América Latina. Claro. Hoy es lento, hoy gasta mucho tiempo, antes era mucho más. Pero Senna cada vez que podía tomaba el avión y venía a Brasil. Sus vacaciones eran en Brasil, sus amigos estaban en Brasil. Donde él iba a saludar niños a los colegios era en Brasil. Hoy muchos lo hacen en lugares que no son sus casas. Por lo tanto, él era un tipo que se sentía brasileño, es como redundante, pero él defendía su camiseta amarilla con azul como nada. O sea, hizo una fundación en Brasil que hasta el día de hoy exacto. funciona. Ahora, de que era un superclase lo era, pero de que vivía en el primer mundo también. Él era novio de grandes modelos, vivía en yates en Mónaco, luego tenía su helicóptero, pero era un tipo que igual le llegaba a la gente, al común y corriente en la playa de Ipanema estaba Ayrton Senna jugando la pelota y tomándose un coco. Eso lo hizo trascender al automovilismo. Sí. Y creo, comparto aquí, sí, con Walo, comparto, muchas veces nosotros tenemos diferentes puntos de vista, que es un poco la gracia de Rock and Roll. Aquí compartimos, Hamilton ha logrado cierto misticismo, pese a que es un superstar. 7 títulos mundiales, él, te aseguro, Dani, igual lo sabe, la gente, él ha ganado mucho más dinero del que ganó Senna, porque comercialmente la categoría explotó de un modo increíble. Sí. Pero sí que tiene un lado místico, sí que viene de abajo, sí que todavía comparte con algunas personas, además de la causa afroamericana que sostiene, que ha sido el único. También tiene esa característica, Dani, que Hamilton es el único piloto negro, y es el único piloto que además de tener ese color es ganador y además ha defendido las causas. Esa hay muchas más. Por lo tanto, tiene un lado místico. Ganador. No es un ganador común y corriente. O sea, a la fecha es el gallo que ha batido todos los récords de la Fórmula 1. De hecho, la historia de Hamilton es sumamente interesante. En el documental este que hablábamos hace un tiempo explican un poco y cuentan la historia, claro, de él, de venir de un barrio muy humilde, una familia inglesa, no sé si clase media baja, donde en realidad ellos sacrificaron todo por el todo porque se dieron cuenta del talento que él tenía en los karting, y él comienza a avanzar y realmente él ha pero destronado y derrotado a todas las grandes figuras que se tenían, pero claramente todavía quizás le falta un poco para hacer lo que Ayrton Senna es para los brasileños, pero yo creo que va en buen camino. ¿Sabes qué pasa, Dani? Que también ayuda a Walo, no sé si tú lo ves así, pero y lo lamento, pero es así. La muerte trágica de Senna apagó una luz y eso inmediatamente se transforma en leyenda. Esas luces, esas vidas que se van así repentinamente, inesperadamente, trágicamente, se convierten rápido en leyenda. Pensemos, y es un ejemplo un poco negro, pero lo es, en la princesa Diana. Ella se convierte en una leyenda en el momento en que muere en un choque. Algo similar le pasa a Ayrton Senna. Estas grandes figuras muy humanas que viven en el primer mundo, pero al que también la gente les llega de algún modo. Si sus vidas se apagan así, se convierten en leyenda. Yo creo que eso pasa un poco con Senna. Y fíjate que Schumacher, siendo tan multicampeón, tan ganador, tan crack, ¿no, Walo? Se convierte en más querido y más leyenda y más transversal, o sea, sale del ámbito de la Fórmula 1 el día que se accidenta en Francia y que lo mantiene en estado vegetal. Él ganó mucho más respeto y adeptos fuera de la categoría cuando se accidentó que cuando era piloto y ultra ganador. Y además es un nombre icónico, o sea, finalmente Schumacher yo creo que es un nombre que se conoce, aunque tú jamás hayas visto una carrera de Fórmula 1, lo más probable es que sepas quién es Schumacher. Exacto. Es que fue quien batió los 5 campeonatos de Fangio. Nadie había hecho el logro de batir a Fangio en número de campeonatos, y él no solo bate los 5, sino que gana 2 más. Entonces, de verdad que por eso se pone muy relevante, pero como digo, la verdad es que la gente empezó a querer a Schumacher cuando él vuelve a la Fórmula 1 y se pone bastante más humilde. ¿Qué es lo que ha hecho Vettel ahora? Y lo que comentábamos también fuera de micrófono, hay muchos fanáticos de Vettel, hay muchos fanáticos de Schumacher, pero la historia, por ejemplo, hace muy poco, ¿no es cierto?, puso como el más chancho de todo a Schumacher. Sí. Schumacher es un hombre al que le quitaron todos los puntos en una carrera por chancho, si el hombre tenía actuaciones que eran realmente muy feas, y Vettel también.
tuvo actuaciones muy, muy feas, incluso contra el propio Hamilton. Entonces, bueno, por eso, yo creo que como dice Carlos, una vez que cambia el escenario de las personas, muchos por lástima y muchos porque se vuelcan a buscar un poco quién era el personaje, los empiezan a querer y a estimar Se más. se humaniza mucho más, se humaniza mucho más. Sí. Ahora, el Gran Premio de Brasil, si podemos entrar un poquitito en lo que es Brasil, Dani. Por supuesto. Mira, yo creo que es una oportunidad muy especial de que la carrera venga aquí. De hecho, sin ir más lejos, el director de Radio Futuro, Reiniero Guerrero, que es nuestro amigo y director de radio, que estuvo hoy en la carrera, estuvo el fin de semana, desde el jueves, allá en Brasil. Tuvo la suerte de estar ahí viviendo esta fecha. Yo estuve en esta carrera 2 veces en Brasil. Y ahí, bueno, es que los brasileños quizás no son uno de los antiguos porque pensamos en los argentinos, que son fanáticos, apasionados. Quizás esa es nuestra mayor referencia. Pero los brasileños son ultra fanáticos. Sí. O sea, los brasileños son apasionados. Tudo bem, y desde la mañana a la noche tudo bem, y vamos a la playa y una caipirinha y ya está. Ellos viven la vida, el carnaval, él lo disfruta. Imagínate lo que ha sido Sao Paulo, Interlagos para Brasil y para los brasileños. O sea, hoy día había casi 100.000 personas. Carlos, ¿Aló? Emerson Fittipaldi, Claro. Nelson Piquet, Ayrton Senna, todos campeones mundiales, secos. ¿Y qué está buscando Verstappen? Tiene una polola brasileña porque quiere un poquitito radicarse ahí también. Pues no, la hija de Nelson Piquet, la hija de Nelson Piquet al ruso. Es la polola de Verstappen. Claro. No, Brasil vibra esta carrera, vive esta carrera. Fíjate que Interlagos es un lugar, bueno, como todos los circuitos de Fórmula 1, Dani, y son muy grandes. Las pistas en promedio tienen 5 kilómetros, ¿vale? A eso hay que añadir todo el predio, ¿cierto? El lugar donde se monta esto, donde llega el público, los estacionamientos, los accesos, etcétera. Está al final de una avenida gigante, imaginemos una alameda gigante, está allá por allá al final, los tacos duran 3 horas, la gente camina 10 kilómetros, 20 kilómetros, hasta 30 kilómetros desde donde se estaciona para entrar al circuito, porque llegar en auto es una locura, se te va a ir el día. Claro. Entonces se producen como procesiones de gente, de masas, de miles de personas caminando por esta avenida Paulista para llegar hasta el circuito. Los brasileños, yo creo, no sé igual o cómo lo ves tú, pero yo creo que Brasil puede perder muchas cosas, pero no va a perder 2 cosas. Ni las Copa América o ser escenario de un mundial, que lo fue hace poquitito, ni la fecha de la Fórmula 1. Pueden perder cualquier cosa, pero no van a perder la carrera Fórmula 1, el Gran Premio, bueno, el carnaval también. Oye, y una cuarta, ya que metiste el carnaval, una cuarta, la esperanza de volver a tener un campeón brasilero en la Fórmula 1, eso tampoco bueno. Oigan, y pregunta desde la absoluta ignorancia, ¿aquí en Chile alguna vez podríamos tener un espectáculo tan grande como el GP de Brasil? Tenemos, porque las ganas pueden estar, pero tendríamos como los lugares, el presupuesto, ¿la gente se interesaría por venir al fin del mundo a correr? ¿Qué creen ustedes? Carlos, usted aterriza el tema ahí. Mira, bueno, yo creo que no, Dani. Yo creo, Dani, que no es posible pensar en una carrera de Fórmula 1 en Chile por los próximos 50 años. La verdad es que, mira, podríamos estar desmenuzando muchos detalles, pero en líneas gruesas, para tener un Gran Premio de Fórmula 1, primero que todo tendríamos que tener una pista. Claro. Que no tenemos. No, por supuesto. Una pista homologada para la categoría, que requiere de una inversión gigante y de la participación pública y privada, porque estos grandes premios usualmente solo son posibles, los grandes premios de Fórmula 1, cuando hay un compromiso del Estado y de los privados. Así son todos los grandes premios. El calendario de Fórmula 1 tiene 21 fechas actualmente. Incluso en pandemia se corrieron 14 fechas. Imagínate el compromiso de algunos países para aplicar protocolos sanitarios tan rígidos que permitieron hacer carreras en junio, en julio, en agosto, cuando estábamos todos poco menos que debajo de la cama con las mascarillas, se estaban corriendo grandes premios. Entonces, hay logísticas, presupuestos y estructuras que en Chile no están dadas. No tenemos campeonatos nacionales de velocidad, no tenemos circuitos, no tenemos presupuesto, no tenemos de momento nada, ni lo único que nos queda es jugar en línea y tratar de, el que tenga la suerte, de juntar platita y ahí se puede ir a Brasil, a México, a Europa o Asia a ver una carrera, pero
Bueno, creo no equivocarme con este juicio, aunque suene lapidario. No, yo sabía que iba a ser bastante claro en el tema. Nosotros, mira, a pesar de todo, tenemos pilotos en el mundo tuerca muy buenos, campeones mundiales en una disciplina que es la disciplina conocida como Dakar o Rally Ride, ¿no es cierto? Tenemos grandes campeones mundiales, lamentablemente uno ya ha desaparecido, don Carlos Gabardo, pero Chaleco López y Quintanilla han sido campeones mundiales más de una vez, y esto se aprecia poco, pero es una realidad. Y es un deporte muy entretenido, muy difícil y tremendamente arriesgado. Es absolutamente un deporte de élite, porque quienes participan Exacto. son realmente grandes profesionales. No son cualquier cosa, son de verdad grandes profesionales, al máximo. Así es como rendía Carlos, como rinde Pablo y como rindió Francisco. Son gallos de verdad a un nivel altísimo. Pero además hay que tener en consideración que finalmente estos deportes que son más relacionados al mundo tuerca también son muy caros. Entonces también están muy alejados de la realidad, yo creo que del 80-90% de nuestro país. Y por lo mismo, de hecho, para conectarle un poco con los videojuegos, hemos estado conversando con muchos chicos que son parte de comunidades del sim racing o de la simulación finalmente de carreras, que simplemente, a pesar de que ellos su sueño era a lo mejor competir en autos en la realidad, por temas finalmente monetarios se tuvieron que dedicar al tema digital, que tampoco es malo, o sea, ellos también pueden recorrer el mundo, ellos también conocen a grandes jugadores, también a grandes corredores, pero es un deporte extremadamente caro, por lo tanto, y por lo mismo acá en Chile tenemos tan poquitos representantes, porque además hay que entender, en Chile el deporte, sea cual sea, si no es fútbol, es poco el apoyo que se le da. O sea, es caro, como tú dices, el deporte motor es caro y ahí hay que hacer ejemplos que son muy básicos, Dani. Por ejemplo, piensen cuando a usted, a tu papá, a tu mamá, a un amigo se le echa a perder el auto. Uno al tiro dice, oh, o no, al tiro, Claro, como, a gastar sí, plata. Bueno, como, si además queremos llevar esos autos a un extremo de rendimiento, imagínate lo costoso que es. Y desarrollar la carrera de un piloto, no habiendo pista, no habiendo respaldo, atendiendo otros deportes con mucha más vitrina. Por lo menos los eSports han permitido que muchos pilotos, incluso en momentos de pandemia, entrenaran, se sí, pues. acercaran, se mantuvieran activos, trataban de competir, aprenden de otro, porque, por ejemplo, hay un chat internacional donde hemos visto jugar a Lando Norris con Verstappen. Bueno, Hamilton un poco no participa tanto en esta comunidad, pero los más jóvenes, Pierre Gasly, Charles Leclerc, participan de este juego, compiten, se pelean, se pican, y los que están en línea tienen esa experiencia de a lo mejor jugarte una carrera, un Gran Premio de Mónaco, un Gran Premio de Monza, compitiendo con Leclerc, y en una de esas soy más rápido que en una vuelta. Entonces, esto también ha democratizado un poco la serie, Sí. Y ha permitido interactuar, y también hay que, entrando en lo de los videojuegos, el nivel de detalle con el cual están hechos, las posibilidades de elecciones de circuitos, de pistas, las configuraciones de auto, de neumáticos, es una locura, es casi subirte a uno. Sí, pues. Sí, sí. La verdad es esa. Yo creo que en realidad todo lo que es digital hoy día abre una ventana y una posibilidad a disfrutar de estos deportes de una manera bastante más económica, porque sin duda que son deportes que si no tienes un apoyo de sponsor, y aquí en Chile claramente no estamos muy sponsoreados, que digamos nadie, pues siempre cuesta andar pidiendo ayudita a la empresa, no, pues no es posible hacerlo, no es posible hacerlo. Exacto. De hecho, miren, voy a aprovechar de leer el chat que también les mandan ahí, obviamente, mucho cariño. Y dice 12K, harto en un grande. Para mí, uno de los grandes legados es la colaboración con Honda para la creación del Honda NSX. Groy se dice, a propósito de leyendas, hoy se retiró Il Dottore Valentino Rossi. Ojalá pudieran comentar un poco de eso. Y Ann Patricio Alejandro dice, Benjamín Ites y Nicolás Pino, grandes drivers chilenos. Bueno, déjame invitarte a ti. No, déjame invitarte a ti. Quiero prender una luz de al frente. Bueno, mira, lo de Valentino Rossi, Dani, y para... No recuerdo el nombre, amigo o amiga que comentó eso. Groise, él comentó... Sí. Mira, en efecto, hoy día en la mañana, en el Gran Premio de la Comunidad de Valencia en España, cerró la temporada de MotoGP, la máxima disciplina del motociclismo de pista. Motos de carrera, lo que igual lo citaba hace un rato el Dakar, es motos off-road. Pero en motos on, o en pista, hoy el campeonato de MotoGP cerró. Bueno, ya el francés Fabio Quartararo era campeón hace 3 carreras de Yamaha, el campeón más novato.
Pero Valentino Rossi puso fin a 26 años de piloto profesional en la máxima categoría. Wow. ¿Y por qué es relevante? Quizás hay en él un símil de lo que es Ayrton Senna. Valentino Rossi es un tipo que expandió el MotoGP, el motociclismo de pista, habiendo otros grandes campeones y grandes protagonistas antes que él, durante él y posteriores probablemente. Pero él tiene una particularidad, carisma. Y eso no lo tienen todos los campeones. Lo tenía Senna, lo tiene Hamilton y lo tuvo Valentino Rossi como piloto de moto. Tanto carisma que expandió las fronteras de la serie del MotoGP a otro escenario y empezó a acercar gente a seguir el motociclismo de pista. Y muchos seguían a Valentino, ni siquiera seguían la categoría. Valentino Rossi Claro. Trascendió e hizo el deporte más masivo, más importante, más globalizado. Y yo creo, Walo, que el dottore Valentino Rossi realmente, con él, hay un antes y un después del MotoGP. Totalmente, pero mira, hay un detalle, Dani. ¿Quién crees tú que son los héroes de los pilotos de Fórmula 1? Oh, no sé, me pillaste ahí. Los pilotos de MotoGP. Mira, pero ¿y por qué pasa eso? Porque es mucho más difícil manejar una moto a 350 kilómetros por hora que llevar un Fórmula 1. No, Y eso lo nunca saben, me subí a una moto, me da susto, debo decirlo. ¿Sí? claro, ¿No? eso lo sabe un piloto de Fórmula 1. De hecho, hay varios, como el propio Hamilton, que amigándose con Valentino Rossi, probó la moto de Rossi. Eso fue hace 2 años atrás, ¿no? Antes de que entráramos con el tema de la pandemia. Y Valentino ya había probado Fórmula 1, había probado Ferrari, había hecho excelentes tiempos. Todo el mundo sabe que estuvo pero a un tris de ser contratado por Ferrari porque estuvo en un circuito en particular a menos de un segundo de diferencia con el tiempo marcado por Schumacher, estando Schumacher presente. O sea, a Valentino más práctica y hubiera hecho un muy buen papel en la Fórmula 1, pero a él no le gustó la Fórmula 1, le gustaba y disfrutaba mucho más andando en moto y haciendo lo que se hace en moto. Andar en moto es realmente el arte de... Yo recién te hablaba de la compenetración y el control de la potencia. Sí. Bueno, aquí el control es mucho más implicado entre la máquina y el cuerpo, porque no solo depende de controlar en aceleración línea recta los caballos y que la moto no te bote por esa potencia, sino que además controlarlo cuando tú doblas, y para eso tienes que mover tu cuerpo, tienes que tener un estado físico sobresaliente, tienes que tener una relación tuya, peso-potencia tuya, tan al filo de lo perfecto que te permita luego controlar esa otra potencia y relación peso-potencia de la moto con el movimiento de tu cuerpo. Por eso es una danza, es un arte, implica muchas más cosas que manejar un auto. Eso lo saben los pilotos de Fórmula 1. Me imagino claramente que el estar tan desprotegido también te entrega una cantidad de adrenalina infinitamente más, porque claro, la Fórmula 1 sabemos que ellos están muy protegidos dentro de los autos, pero una moto eres tú y uno con la moto, finalmente. Es una extensión. Este año han fallecido 3 pilotos jóvenes de la categoría menor, 14, 15 años, 16 creo que el mayor, lamentablemente porque cuando son muchos, si uno se cae al frente, el resto, como en este caso, los golpean. Y bueno, es trágico, se están tomando medidas para que esto no ocurra, pero la verdad es que todo el mundo que se sube a una moto, incluso en el Dakar, incluso en el motocross, incluso en el enduro, sabe que un mal golpe lo puede dejar muy mal parado o definitivamente mandar para el otro lado. Exacto, Sí. es un riesgo. Absolutamente. Oye, Carlos, igual, bueno, yo te preguntaba fuera de micrófono que yo había leído, y a propósito de Ayrton Senna, de las medidas de seguridad, de los accidentes, no nos pongamos, eso sí, tan trágicos, pero igual quería preguntar, porque estuve leyendo que a partir de la muerte, de la lamentable muerte, que fue un accidente muy horrible el que tiene Ayrton Senna, fue el año 94, si no me equivoco, cuando él fallece, a partir de ahí se endurecen las medidas de seguridad en la Fórmula 1. Si bien antes, por supuesto que se seguían medidas de seguridad, a propósito de este accidente, se considera como hacer algo mucho más reglamentario, que por supuesto me imagino en cuanto a autos, a pistas, a médicos dentro obviamente de las pistas, de ambulancias. ¿Es eso real, que a partir de ese accidente finalmente la Fórmula 1 decide un poquito aumentar estos protocolos de seguridad? Carlos. Mira, lo que pasa es que, ¿te acuerdas que al comienzo de la conversación yo decía que en sus 70 y algo años la Fórmula 1 va evolucionando en su reglamento, en sus restricciones, en su estructura?
En esto también implica el mundo de la construcción o la fabricación de los vehículos, los equipos de rescate, la logística de ingreso a pista, de salida de pista, la disposición de evacuar, las tomas de decisiones de cuándo se compite y cuándo no se compite, cuándo es peligroso para los pilotos, cuándo los pilotos quieren correr, pero para el juez de carrera le parece que no es oportuno. Eso se ha ido puliendo con los años y se ha hecho más fino. Momentos críticos, evidentemente, han dejado lecciones más importantes. La muerte de Ayrton Senna, además de mediática, entregó muchas lecciones en ese sentido, en cómo evacuar a un piloto, en cómo tratarlo, pero sobre todo, y aquí hay un apunte muy técnico, que igual lo puede también detallar, tiene que ver con cómo se empezaron a construir los nuevos monocascos o monopostos o los vehículos. Los bolios de Fórmula 1 han ido evolucionando también, con este accidente lamentable y con otros más. Bueno, es como, hay que aceptarlo, es así. Las grandes tragedias han dejado grandes lecciones y a partir de ahí se han aprendido algunas cosas. La última de ellas ha sido la célula de vida o el aparato que mantiene a los pilotos a salvo dentro del habitáculo de carrera, y lo pudimos ver en su caso más reciente y más eficaz cuando terminaba la temporada del año pasado, casi al final de la temporada del año pasado, Dani, un piloto en una carrera nocturna en Qatar, Romain Grosjean, un piloto francés del equipo Haas, está en el documental Drive to Survive. Sí, lo vi, fue impresionante. Él se estrella contra una barrera, el auto se prende y él es capaz de desprenderse del habitáculo de seguridad que lo sujetaba al monocasco y salir de ahí. Eso antes no ocurría. Si había un incendio, el piloto se quemaba y lo tenía que sacar otro más porque era muy difícil salir. Walo, por favor, precisa también un poquitito más de cómo se ha construido esto. Sí, mira, volviendo un poco al caso de Senna, en lo personal creo que no fueron grandes los cambios que se produjeron respecto del automóvil. Y la verdad es que el accidente de Ayrton Senna fue una mala suerte, pero supina. Lo que mata a Ayrton Senna es una barra de la suspensión delantera que se le mete entre el casco, por debajo de la visera, atraviesa la visera, y se le mete entre el párpado por arriba del ojo y se le va al cerebro y lo mata. Esa misma barra de dirección le cortó el fémur a Eliseo Salazar en una carrera en Indianápolis, cuando corría, no en Indianápolis, no, en esa categoría. Pero es un tema fortuito, porque en el caso de Eliseo atraviesa incluso la carrocería y le dan el fémur. El fémur va totalmente cubierto. La cabeza de Ayrton no va cubierta. Por eso imagínate la misma barra, 30 centímetros o 40 centímetros en un caso más abajo, le rompe el fémur y en el otro se le mete por el ojo y lo mata. Ayrton Senna no hubiera muerto si no hubiera tenido esa mala suerte. Ahora, el sistema que se le pone ahora, ¿cómo se llama, Carlos? A mí se me olvidó también el nombre. Es que yo no contagio a Carlos. El célula de vida le llaman en español. Tiene una nomenclatura en inglés, pero es una célula, un habitáculo de seguridad. Es una barra, pero a diferencia de la que se usa en Estados Unidos, que es un cristal, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, la barra de suspensión no podría entrar. En el caso de la Fórmula 1, la barra de suspensión sí podría entrar todavía. ¿Te fijas? Pero sí, lo que ocurre que esta barra, el halo, esta barra se pone porque primero muere el hijo de un supercampeón de Fórmula 1, el único que ha sido campeón de MotoGP, de motociclismo y de Fórmula 1 ya fallecido, John Surtees. Él, un viejito, se casó muy viejito y tenía un niño de 19 años, él tenía como 80. Y se le salió un neumático a un auto de adelante, rebotó, le pegó en la cabeza y lo mató. Y, desde ahí y después hubo otro accidente muy parecido, entre otros el de Massa, que fue un elemento que le entra le rompe la mica del casco y le pega en un ojo. Pero esa fue la causa de empezar a pensar en el halo. ¿Te fijas? Claro, el halo hoy día, así muy básicamente, Dani, todos los que nos están viendo, el halo es una especie de soporte, una barrera que divide la visión del piloto con una barra frente a él. Ajá. Y que evidentemente muchos en un comienzo dijeron, nos va a incomodar manejar, va a generarnos menos visión, yo ya no puedo proyectar, porque a tanta velocidad tú vas mirando muchos metros adelante, no ves encima, ves mucho más adelante. Tu realidad está allá, no aquí. Pero bueno, se acostumbraron y finalmente se dieron cuenta que eso hoy día les permite, minimiza la posibilidad de accidentes graves. Pero
cerrando un poco el punto de los accidentes, porque si no la categoría parece que fuera una invitación al cementerio, pero Sí, así como... claro, Pero la verdad es parte de, es parte de, es o parte sea... de, es parte de, sí. Pero Carlos, una pequeña interrupción. Todavía hay un tipo de accidente que lamentablemente se llegó hace muy poco a un piloto, ¿no es cierto?, en la categoría Fórmula 2, que es cuando el choque es lateral, cuando tú quedas atravesado lateralmente o perpendicular a la circulación y te choca alguien a la altura del piloto. Esa zona está muy desprotegida y lamentablemente la pérdida que tuvimos en este circuito Bélgica, en en Spa. Bélgica, claro, después de la famosa curva, bueno, fue precisamente eso. Se derrapa un piloto, se pone de costado y otro lo embiste, y es todavía una parte muy difícil de arreglar, solucionar la problemática, el por qué se llega a ese impacto. Eso todavía no ha sido resuelto. Pero fíjate que está tan evolucionado, tan avanzado, tan atractivo, está tan bien pulido todo el show y todo el espectáculo, que aún con estas velocidades, con estos riesgos y con los accidentes que los hay siempre, hoy no ocurrió nada, pero siempre los hay. Hace poco nomás, hace 4 carreras, Verstappen terminó con el auto arriba del de Hamilton y le puso una rueda en la cabeza. Así de dramático es esto. Y si no hubiera estado el halo, capaz que si no está el hubiera halo, estado... le aplasta la cabeza, pero Independiente está tan pulido que se logra contener. O sea, ha evolucionado a un nivel en el que siempre intenta ser mejor y más seguro para los pilotos. Pero yo quiero decir una última cosa sobre esto. Fíjate que en pleno invierno europeo, o saliendo el invierno, se corrió en Bélgica, llovía, había 100.000 personas, porque la gente llega el fin de semana a la Fórmula 1, la gente llega el miércoles. En Europa llegan el miércoles. Bueno, en Brasil no tanto, porque el brasileño llega más a la carrera y al día de clasificación. Pero en Europa llegan el miércoles, acampan en los predios que hay cercanos a las pistas y pasan un fin de semana, pero de locura. Y el domingo la carrera llueve, pero llovía que se caía el cielo en Bélgica. Siempre llueve ahí. Pero llovió, pero ya era una cosa que tiraban el agua con balde. En otros momentos, mucho público, mucha gente en el ambiente criticó la decisión de los jueces de no hacer la carrera como tal. Hicieron un mini show, pero una lecera. Pero la verdad es que hace años lo habrían hecho correr, hoy día no. Hoy día la última palabra ya no la tienen los pilotos. La verdad es que ahí un poquitito perdieron fuerza. La última palabra es si se compite o no, la tienen otras personas que están más allá de la emoción de competir. Yo creo que eso es sano, porque finalmente las ganas de correr, las ganas de ganar, las ganas de asegurar un campeonato o de aprovechar un momento porque te sientes bien, hoy día es mi día, quiero correr, déjame correr, es cuando te ha llevado a otros niveles, y me parece a mí que esto ha permitido estabilizar un poquitito las emociones. Seguridad ante todo, finalmente, porque si Sí, tú estás una cabeza fría, Dani, que dice, ¿sabes qué? Calma. Es como la pista está tan resbalosa que probablemente sí, vamos a ver tranquilidad. Exacto. Sí. El que haya en muerte no le hace bien a ninguna disciplina, No, imagínate, ninguna. Bueno, ahí en el chat Nicorelo pregunta, Wallo y Carlos, ¿qué opinan del cambio de reglamentación aerodinámica para el 2022? Bueno, a ver, lo que se busca es precisamente que los adelantamientos sean más fáciles. Los autos, estos actuales, generan un nivel de perturbación del aire sucio que sale detrás de ellos, que para los pilotos adelantarlo se vio hoy día, por ejemplo, con Checo, ¿no es cierto? Estando relativamente cerca de Bottas, teniendo la posibilidad de adelantarlo, no podía, porque el auto adelante genera dos cosas. Genera un alza de temperatura en los neumáticos del auto que va de atrás, por lo tanto ya no tiene el mismo grip, sino que empieza a resbalar de trompa. Y lo otro es que la carga aerodinámica se pierde, porque el aire que le llega al auto no es un aire limpio, es un aire sucio. Entonces puede llegar a levantarlo y puede llegar incluso a ser riesgoso. Por lo tanto, lo que se busca con esta modificación aerodinámica, que va a simplificar precisamente el tema aerodinámico, lo va a hacer mucho más simple, es que no se produzca esa turbulencia detrás del auto, cosa que el que se acerca tenga una mayor posibilidad de adelantar al vehículo que lo precede. Eso finalmente, es todo. Mejorar el choque. Claro, finalmente las carreras se sostienen con los adelantamientos. Hoy el adelantamiento de Hamilton sobre Verstappen, y cuando Verstappen vuelve a pasarlo, y después cuando tiene que correr 12 vueltas más para volver a pasarlo, es lo que le da vida a esto. Y cuando se reduce tanto por este trabajo aerodinámico, que algunos hacen mejor que otros, pierde atractivo la carrera. Ahora, también pienso, esto muy personal, yo creo que siempre hecha la norma,
viene un ingeniero más hábil que otro para tomar ventajas de esa Claro. norma, porque en el primer mundo de esto, como decía Abuelo al iniciar esta charla, es tan milimétrico que si un ingeniero pensó un poquitito más, una mini Claro. solución que le dé una mínima ventaja, exponencialmente en 20 carreras te puede llevar a ganar un campeonato. Cuando Mercedes-Benz trabajó los motores híbridos antes que los otros equipos, logró campeonato y logró una ventaja deportiva que después le tomó más tiempo a los otros equipos equiparar. Entonces esto va un poco así, pero comparto plenamente que lo va a hacer más... Mira, para el público más amplio va a ser una ganancia, porque vamos a tener carreras aparentemente más abiertas, aparentemente más abiertas. Si todos Sí. nos podemos pasar, parece que va a ser más abierto, pero seguramente los mejores, como en todas las cosas, van a estar siempre adelante al final de temporada. De hecho, hoy día, en la previa a la carrera, recuerdo que estaba un periodista preguntándole a un experto, no sé si era un ingeniero, la verdad desconozco su expertise ahí, pero él mostraba, él había hecho un modelo de esta herramienta que utilizan para medir los alerones. 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 Y ahí nos mostraba, claro, que él, como lo que decía Carlos, o sea, puede ser 1 milímetro, o sea, medio milímetro que va a cambiar absolutamente toda la carrera, que le va a dar la ventaja, obviamente, al corredor. Entonces, que igual es sumamente importante y por supuesto que va a haber algún ingeniero que ya desde ya está estudiando cómo poder hacer los autos mucho más rápidos y que estén dentro de regla, porque finalmente ellos pueden hacer muchas cosas, pero finalmente salen de la regla que tiene la Fórmula 1 sobre ciertos stats que tienen que tener los autos para que no, como decían ustedes, no hay una desventaja finalmente ni deportiva, ni aerodinámica, ni nada que le quite la oportunidad a todos los corredores de estar de igual a igual. ¿Y sabes qué es bueno también? Bueno, ¿iba a decir algo? No, solamente decir que Albert Fábrega es un mecánico, trabajó de mecánico en la Fórmula 1, él es el que está dando la explicación, y Juan Fosaroli es un periodista argentino. Extraordinario ambos son muy claros, extraordinarios. Sí. Muy bueno porque hacen una bajada muy simple de cosas que son muy técnicas para que todos lo vean. Fosaroli viene girando con el círculo de la Fórmula 1 hace muchos años, lo hizo con el Dakar también. Mira, y sabes que hay otra cosa importante, en estos cambios que se vienen, Dani, hay una nueva camada, una camada muy joven de pilotos, que cuesta renovar la parrilla. Hay unos que están de salida, Raikkonen, que es un campeón mundial, un finés que está terminando, anunció su salida esta temporada, se acaba, uno de los pilotos, que, bueno, tiene un hito, se lleva un hito además de un campeonato mundial. Kimi Raikkonen ha sido el piloto que más grandes premios ha alargado, o sea, tiene trayectoria, pero va de salida. Campeonato mundial. Y un campeonato mundial, claro, tiene un título. El último de Ferrari, de hecho. Sebastian Vettel es un 4 veces campeón mundial, pero también está quemando su último año, Alonso también. Pero hay una camada que está renovando la parrilla de la Fórmula 1. Y lo bueno, en mi opinión, es que esta nueva generación no está tardando tanto tiempo como anteriores generaciones en tomar protagonismo. Claro. Antes, las nuevas camadas que iban incorporándose quedaban muy a la cola. Pasaban muchos años para que fueran competitivos y muchas veces no lo fueron. Hubo pilotos que entraron y salieron y te daríamos una lista de nombres que nadie se acordaría. La Fórmula E está lleno. Por ejemplo se fueron varios. La Fórmula E recoge muchos pilotos que no pudieron encontrar rendimiento en la Fórmula 1 y pasaron sin pena ni gloria, siendo grandes pilotos. Y además pero, que sabemos... ahora, Dani, hay nuevos pilotos jóvenes, pero que son muy buenos y que lo están demostrando ahora. O sea, pilotos que pelean por podios, pilotos que les muestran los dientes, como se dice a los campeones, y ahí tenemos a Gasly, Norris, Russell, Ocon, tenemos, bueno, Verstappen parece que fuera un crack, pero un cabro joven, entonces... El que entró antes, pero después de haber entrado él, acuérdate que sacaron la ley de que no podían entrar tan jóvenes como él. Exacto, Albon y varios más que están ahí, que finalmente le van a dar un tiraje. ¿Y a dónde iba con esta idea? Estos cabros más jóvenes que entienden mucho mejor la tecnología, que tienen mucho simulador en el cuerpo, que tienen más horas técnicas que antes porque es más fácil acceder a la información hoy día por todas las plataformas, lo entienden y lo interpretan más rápido, entonces lo único que van a hacer es ganar competitividad. Al final de esto es que son más rápidos competitivos porque tienen más información, entienden mucho más rápido los procesos también. Y además son sumamente estudiosos, bueno, lo que yo decía antes, que finalmente acá en la Fórmula 1 ellos entienden que si no logran hacer carrera en un corto tiempo, simplemente las escuderías los van a cambiar. O sea, uno ve ahí que se van obviamente rotando los pilotos que simplemente no les sirven. O sea, acá no hay segundas oportunidades. A menos que seas así como ya extremadamente Dios en lo que haces y cometiste un error, pero simplemente si tú no me serviste en esta primera carrera, o sea,
chao. Y eso Claro. es lo que ellos también entienden finalmente. Además, son la generación de la inmediatez. Yo creo Sí, que eso también. también ayuda bastante. Y también me gustaría preguntarles ya para ir cerrando esta conversación que estoy muy entretenida. Podríamos seguir horas hablando en realidad de autos porque estoy aprendiendo mucho con ustedes. ¿Qué es lo que podemos esperar de lo que queda del Grand Prix del GP de Brasil? ¿Qué carreras o qué quizás sorpresas nos podríamos encontrar para lo que queda? Bueno, Mira, yo en lo personal tengo una gran duda, espero que se aclare para las próximas fechas, es lo que está pasando con esta diferencia un tanto anormal, para mi gusto, que se vio con el auto de Hamilton respecto del resto. Hamilton cambió motor, pero hace unos días atrás, unas fechas atrás, ocurrió lo mismo con Verstappen. Verstappen también cambió motor y inmediatamente anduvo más rápido que Hamilton. Y Hamilton dijo, oye, no, aquí algo está pasando, parece que están haciendo cosas irregulares en el motor. Toto Wolff dijo lo propio, además metieron la cuestión de los alerones, reclamaron, se vieron un par de cosas aquí y allá, bueno, y ahora la diferencia que hay del auto de Hamilton respecto de todo el resto es 10 veces más grande de la que tuvo Verstappen con el cambio de motor respecto de... Entonces, para mí es muy raro, porque una cosa es tener más velocidad, pero tener más de 20 kilómetros de diferencia es raro. Y lo segundo es la aceleración. Una cosa a cuánto llega al final, pero el cómo acelera es muy extraño. Yo creo que hay demasiada diferencia en lo personal. Creo que hay algo muy raro, algo que para mí no está normal. No sé. yo quisiera, sobre tu pregunta, sumar otro elemento. Bueno, Mercedes-Benz ha tomado ventaja en otros momentos y lo hizo ahora y sabían que el auto era más potente. No creo que escalen a temas reglamentarios para vetar ese auto. Seguro va a correr con este motor de aquí al final de la temporada. Quedan, Dani, 3 carreras. Quedan 3 grandes premios. Ahora la categoría va a Oriente Medio. Van a correr en Qatar la próxima fecha, después van a correr en Arabia Saudita y terminan en Abu Dhabi. En estas 3 carreras ocurre un fenómeno similar en las 3. Hay un punto en común, que es, estas pistas son relativamente nuevas, tienen más o menos un puño y letra, o sea que las trazó, las hizo más o menos similares en términos de cómo se enfrentan las curvas, cómo se sale de ellas. El que lea mejor la primera, que es Qatar, va a leer mejor las 2 siguientes. Entonces, tenemos 3 carreras para definir a un Hamilton que logre su 8º título mundial, lo que lo pondría como el más ganador de la historia, porque tiene 7 y está empatado ahí con Michael Schumacher. Es lo que quiere Mercedes y él mismo. Que, por supuesto, para allá está peleando, allá apunta. Es lo que todos los brasileños querían, porque hoy día nos dimos cuenta que habían 99.999 fanáticos de Hamilton y probablemente uno estaba con Verstappen, que era la polola, o la familia de la polola, que es brasileña. Claro. Y luego tenemos la posibilidad de que Verstappen en estas 3 carreras lea bien estos circuitos y pueda ganar su primer campeonato y ya se presente como el futuro multicampeón. Yo creo que eso es lo que nos deparan 3 grandes premios que van a ser espectaculares. No siempre se llega al final definiendo el campeonato. Entonces tenemos 3 grandes fechas que nos van a dar mucha emoción y estos 2, seguramente me refiero a Hamilton y Verstappen, no van a frenar y no van a ceder hasta que alguno de ellos se lleve el campeonato. Exacto. Y si tiene que pasar por encima del otro, pierde cuidado que eso va a pasar. Sí. Pero ya la gente de Red Bull ya está diciendo que la diferencia en velocidad es extraña. Por lo tanto, que no se extrañen ustedes de que va a haber una investigación, de aquí a la próxima fecha va a haber una investigación. Y lo otro que también se está diciendo es que Verstappen pudiera tener un cambio de motor, pudiera ser, para de alguna manera salvar esta ventaja que hoy día tiene el motor nuevo de Mercedes. Más condimento para la pugna que hay, sí. Es más emoción, le agrega más picante a esta pelea que van a tener en las próximas 3 carreras. Exactamente. Oye, se vienen entonces grandes fechas ahí para que todos los fanáticos de la Fórmula 1 no se lo vayan a perder. Nosotros aquí en la casa vamos a estar pendientes porque en realidad las carreras se viven de una manera muy emocionante, pero sobre todo cuando uno ya las entiende más y ahí va también cachando como todo el backstory de los corredores o quizás ahí también de cómo obviamente se van tratando ahí en el backstage, se hace todo
muy, muy entretenido. Y nuevamente les quiero agradecer por el tiempo que ustedes han dado en esta tarde de día domingo. De verdad, muchas gracias por la simpatía, por toda la información que nos han dado. He aprendido harto el día de hoy, así que muchas, muchas gracias. Y por supuesto ahora es el momento para que ustedes también, que si quieren mandar algún saludo, quieren dejar algún mensaje, obviamente a qué hora y dónde los podemos escuchar en la semana. Bueno, nosotros con Carlos hacemos un programa todos los días de 20 a 21 horas en Radio Futuro, se llama Rock and Ruedas y están todos invitados. Particularmente lo que se hace, lo que se trata, ¿no es cierto?, son los problemas que puedas tener tú con tu auto, con tu motocicleta, problemas técnicos, ¿no es cierto?, pero también la convivencia vial y tomamos temas relativos a las leyes, a cómo comportarse, a cómo mejorar ciertos aspectos personales y como piloto, como conductores en realidad. Todo eso lo compartimos con don Carlos Jimeno. Vamos presentando además nuevos modelos que se lanzan en la industria. Las personas quieren saber qué auto me podría servir, cómo andará, los probamos, les comentamos nuestras impresiones y todo esto va acompañado de buena música, que es el rock de Radio Futuro. Es un sello entretenido. El programa es como una carrera Fórmula 1. De hecho, bueno, no es mentira. Nosotros abrimos Rock and Rueda con una canción que un músico chileno hizo especialmente para Rock and Rueda y que parte con el encendido de los autos de Fórmula 1. Escúchenlo y se van a dar cuenta. De 20 a 21 horas. Wallo y Carlos, para terminar, quiero que le pongan una nota porque para ponerlos en contexto. Yo dejé de manejar porque la verdad me aburrí de la gente que manejaba, pero pésimo, por no decir otro epíteto. Entonces, ¿qué nota le ponen ustedes a los chilenos como conductores? De la escala de 1 del 1 al 7. Del 1 al 7. Wallo, quémate. No, tú sabes que, no, si yo no me quemo, tú sabes que yo te lo he dicho 1000 veces. Yo le pregunté una vez a un taxista argentino, pero taxista en Chile, y le dije, mira, ¿cómo manejan los chilenos? Me dijo, mira, manejan bien, pero son malintencionados. Le sacó la foto, pero completa. O sea, lamentablemente el chileno es un conductor muy malintencionado. Y hoy día está exacerbada esta acción. Maleteros. Yo creo que somos pilotos de un 4 apenas. Yo también. Yo creo que tenemos la habilidad, Dani, pero no tenemos la actitud. No tenemos la actitud correcta. Es muy ponerse encima, muy bocinazo encima, yo me estaciono donde quiero, yo paso por aquí, aquí me acomoda, me da lo mismo, me meto por aquí nomás. Eso es un poco. Sí, bueno, cosas que pasan entonces en esta idiosincrasia. Nuevamente, muchas gracias por estar en esta noche de Just Chatting en el canal de Mobile Esports. Por supuesto, queremos dejar la invitación abierta para que cuando quizás termine el GP podamos ver qué es lo que pasó, poder ahí hacer un resumen, obviamente, a ver si Hamilton o Verstappen, ahí quién se lleva así, se suman aquí al Just Chatting. Claro, ¿Por qué no? Los podemos invitar, Los podemos invitar, ¿por qué no? Una cosa fácil, así que nuevamente muchas gracias a todo el chat que nos estuvo acompañando durante esta noche. Ustedes ya saben, pueden escuchar a estos dos grandes comunicadores en Rock and Ruedas en la Radio Futuro 88.9, obviamente la mejor radio de Chile porque ahí el rock. Y eso, muchas gracias y que estén súper, cuídense. Chao, que estén muy bien, gracias, saludos a todos. Chao. Chao.